Comenzamos la oración de la mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallos. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, y muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos el Evangelio para este domingo, según marca el leccionario, Evangelio según San Lucas. Según San Lucas, capítulo 19, comenzando al versículo 28 al número 40. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz, con todos los milagros que habían visto. Y decían: bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Es la palabra del Señor. Gracias, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, Domingo de Ramos, comienza el centro de la fe cristiana, la Semana Santa. Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, todo lo que tenemos como muy incluido dentro de nuestra mirada integral seguramente. Ahora, estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, como anunció William y leyó. Y si pusieron un poco de atención, no hay ramos, no hay palmas, no hay entrada de Jerusalén, hay otras cosas, pero lo que tenemos asumido que va a haber no está. Y Lucas nos presenta seguramente parte del relato general con cierta particularidad. Por un lado, porque también este enganchecito que si uno se inclusive pone ahí una mirada a veces, bueno, el texto que hemos leído como que está como acomodado un poco para la lectura. Si uno fuese al texto griego, dice, arranque diciendo, después de esto, y así comienza nuestra narración. Claro, ¿después de qué? Y uno mira antes y si hay varias cosas. Está lo de saqueo, está la parábola de las monedas de plata, y ahora este relato, que por el leccionario, y que este año estamos leyendo en general, las lecturas son las del Evangelio según San Lucas. Bueno, se toma este. Si hubiésemos tomado Mateo, Marcos o inclusive el relato juanino, que es un poco distinto, estaríamos en otro escenario. Pero este, que cuando uno lo lee dice, es la entrada triunfal a Jerusalén, son las ramas y las palmas y la gente gritando Hosana, Hosana. Bueno, no hubo nada de eso. Pasan otras cosas. Bueno, son las distintas miradas que el
cada uno, ¿no? Pero en este caso, el evangelista Lucas trae la suya. ¿Y cómo se va de alguna manera generando alguna especie de construcción o de tapiz donde se van hilvanando los elementos? Tenemos algunos de los elementos son los clásicos y otros están puestos en otro escenario. Por ejemplo, en el relato de Lucas, cuando seguimos con el Evangelio, está el lamento de Jesús por Jerusalén, que serían, a ver, versículos 41 al que es 44. Las lamentaciones de Jesús sobre Jerusalén solo están acá, no están en los otros. Mateo, Marcos, que son un poco la familia inmediata, Mateo, Marcos, Lucas son como una familia inmediata de textos, y Juan, un poquito más tardío, que tiene su propio circuito. Dicho sea de paso, el mensajito que me enviaron en la semana, si tienen razón, sobre un comentario del domingo pasado, es verdad que yo dije algo que en la línea que veníamos trabajando, me animo a decir, es incorrecta, es cierto. Puede ser uno de esos lapsus cuando uno dice algo, pero se pasa a la otra tradición. Rápidamente, el mensajito preguntaba como, bueno, pero con el tema del ungimiento por parte de la mujer en el texto, y que yo dije, bueno, lo que pasa es que no va a ocurrir porque Jesús, claro, en la tradición Mateo, Marcos, Lucas, van las mujeres al sepulcro a prepararlo después y ha resucitado. Entonces no hay. Ahora, con toda razón, quien me hace la pregunta tiene razón, porque en Juan, que estábamos leyendo, la tradición juanina, sí, el cuerpo de Jesús es preparado, no como entendemos hoy en día, pero en la época embalsamado, que era pasarle bálsamos, aloe, porque Juan tiene otra tradición. No van las mujeres al sepulcro a preparar el cuerpo en Juan, lo hacen José de Arimatea y Nicodemo, y lo hacen antes, o sea, cuando colocan el cuerpo en el sepulcro, lo envuelven en el sudario, recuérdense que pasa el relato juanino el domingo muy temprano, y le ponen las 100 libras que ha traído Nicodemo de bálsamos. Es otra tradición. Entonces, bueno, claro, yo dije no el domingo pasado, pero cae pegado a la tradición de los tres, la sinóptica, y sí, tienen razón, estamos leyendo Juan, así que sí, en el relato juanino hay una preparación del Jesús muerto, que lo hacen José de Arimatea y Nicodemo. No van las mujeres al sepulcro el domingo, la que va es María Magdalena, que es la primera testiga de la resurrección. Eh, es otra tradición muy linda, porque inclusive ahí uno puede ver un poco cómo lo antiguo, lo nuevo, hasta dónde se llega, quienes abren un nuevo ciclo y esas cosas. Pero bueno, ya que vino el mensaje, no es que uno olvida leerlos todos, sino cada tanto alguno uno lee. Bueno, pero volviendo entonces a nuestro texto, esto es tradición ahora de la otra, de las tres, Mateo, Marcos, Lucas, con esta cuestión de Lucas que Jesús está en camino a Jerusalén, pero en este relato no entra. Va a pasar después. No está lo de la higuera y todo lo que vamos a encontrar por ahí en los otros relatos. Lo que sí, después de esto, vendrá, un poquito más adelante, la expulsión de los vendedores del templo. Eh, entonces, ¿por qué tomar esto? Porque estas tradiciones que estamos leyendo, que están muy presentes en nuestra tradición cristiana, porque como la Semana Santa arranca hoy y llega a su punto alto el domingo que viene. Por eso muchos de los bautisterios, e inclusive pilas bautismales más actuales en la tradición cristiana, si uno, si es una figura geométrica, tiene 8 lados por los 8 días, porque justamente el bautismo tiene que ver con ser sumergidas, sumergidos en la muerte y resurrección de Jesús. ¿No es toda esta cuestión de la profundidad del símbolo del agua, la vida, y la muerte y la vida, y estas continuidades que se construyen? Claro,
tenemos que leer nuestro texto de hoy con un poco de horizonte de esto y también con la expulsión de los vendedores. Han hecho de Mica, a ver cómo es, porque en la versión, vamos a leer la Lucana para no meter la pata. eh, Está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Vamos a tomar la Lucana, ¿no? O sea, hay mucho de esto de cumplimiento de texto bíblico. Entonces, claro, con un contexto, diríamos hoy en día, con un entorno que por ahí para la tradición cristiana se ha diluido, tal vez porque los libros no entraron dentro de los libros aprobados, el canon, pero aquí hay una relación que muchos y muchas de los biblistas ven con toda la cuestión histórica, los recuerdos de toda la gesta macabea que en las Biblias que tienen los deuterocanónicos van a encontrar los dos libros de los macabeos, primera y segunda macabeos. No vamos a hacer ahora porque ya me dijeron que hay que hacer más cortas las prédicas, pero sí, sí, ya me lo dijeron también. Y me dijeron, pero no vas a decir que yo te lo dije, me dijeron, así que no voy a decir quién, pero me lo dijeron. A ver si las prédicas son un poco más cortas. Bueno, vamos a tratar de restar un par de minutos. Así que no vamos a hacer ahora toda la gesta de los macabeos, pero sí tener en cuenta que en la gesta macabea hay una restauración, una limpieza del templo. Y el pueblo aclamará a Judas Macabeo por la limpieza del templo. Entonces, hay aquí una especie de cuestión. Judas Macabeo es aclamado cuando sale, Jesús es aclamado cuando va. En los otros textos, cuando entra a la ciudad y va al templo. Acá está como más diluido, posiblemente porque lo mismo que nos pasa a nosotras hoy en día, que al no tener los textos, la cuestión macabea quedó como un poco diluida y mucha de la gente que va a leer Lucas son de tradición griega, de otros lados que no, por ahí no tienen tanta cuestión de vínculo. Por eso tal vez la cuestión macabea no está tan marcada, pero está en la tradición. Entonces, el triunfo, la limpieza del templo, porque hay toda una cuestión que eh, el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento de la liturgia, por ponerle una palabra, por eso todavía a veces en las tradiciones cristianas todavía hay agarrarse mucho a veces, cuando en realidad leemos, o al menos en teoría leemos de otra manera, pero bueno, de ciertas formas. Pero es interesante porque hay una relación en esto. O sea, si el templo está bien, esto de alguna manera garantiza que las demás cosas, mucho de las liturgias tradicionales cristianas tienen que ver también con que de alguna manera y con la cuestión, mucho material del Apocalipsis también, ¿no? Donde hay un culto eterno en el cielo, esto de tener universos de 3 pisos, ¿no? Entonces, lo que pasa arriba pasa, o sea, lo que es arriba pasa abajo. Entonces, si el culto perfecto del cielo se replica correctamente en la tierra, las cosas tienden a acomodarse. Bueno, son miradas. Por ahí desde el cristianismo uno tendría que decir, bueno, siempre y cuando el eje justamente de esto es la persona de Jesucristo. Por eso algunos que se dedican mucho y son súper minuciosos en esto es porque en el fondo está esto, que si uno hace la copia perfecta, las cosas se acomodan. Esto está acá, en estos textos. Es decir, entonces, que el templo cumpla su función garantiza un bienestar también en el entorno. Uno puede hacer otra, un poco más, de ir un poquito más lejos en la lectura y decir, claro, bueno, el templo posiblemente en la época tenía un significado un poco distinto que el que por ahí tenemos hoy en día de nuestros lugares de culto, que son más bien lugares donde vamos para el encuentro alrededor de la palabra. Y el templo en la época representó muchas cosas. Y en la época macabea, o sea, si uno lee los macabeos y dije que no nos íbamos a meter, pero lo vamos a traer de paso, chiquitito nomás. Así como para... Eh,
posiblemente, y que yo sepa, y si, bueno, ahí los biblistas me corregirán, total, ya llegó el mensaje en la semana, así que vendrá otro, pero la única vez que Dios interviene a favor del templo es en uno de esos textos, cuando el rey quiere el tesoro del templo. Y le responden que eso no se puede entregar porque es el depósito. Fíjense cómo esto funciona también como cuestión bancaria, social. Es el depósito de los bienes de las viudas. O sea, como en la época, mujeres y especialmente las pobres viudas no tenían, digamos, legalmente el estatus. Tal vez sí, pero, pero al menos la cultura no lo brinda, el estatus de poder administrar sus bienes, es decir, de alguna manera algún sistema de patronazgo que administra. Que bueno, que después uno dice eso hoy no, bueno, sí, todavía existe de otras maneras, uno puede encontrarlo. O sea, en ese encuadre patriarcal, es decir, no hay un espacio donde la mujer en general, y particularmente aquellas mayores que quedaban sumamente desprotegidas. Bueno, la función del templo es que administrarle los bienes y que no le falte comida. Lo que va a hacer la primera comunidad de manera muy sencillita y que tienen su primer lío ahí en el libro de los Hechos y tienen que formar el diaconado para que eso se cumpla. O sea, de que esto no se cumpla se ve que en todos lados hay problemas. Es decir, las cajas de jubilaciones parece que por alguna razón es el lugar donde los que tienen la manija en las distintas épocas quieren meter la mano. En el caso de los macabeos, bueno, en ese libro, cuando el rey manda a su emisario a buscarlo y dice, bueno, pero se va a llevar la plata por la fuerza, bueno, aparecen algunos seres ahí adentro que, por supuesto, en la lectura de fe, decimos, son los ángeles de Dios, que le pegan una masijada a palos y lo tiran por las escaleras del templo y queda hecho pedazos, y cuando vuelve a su señor, le dice, mira, al peor enemigo que tengas, envíalo allá, porque de ahí no sale. Eh, Interesante, el templo ahí uno ve que también cumplía esta función, al menos era lo que se esperaba, la fe y la relación con la vida de la gente, fe y sociedad, diríamos, hoy en día están íntimamente relacionados. Entonces, la limpieza del templo, la que hace Jesús, fíjense que no es litúrgica, hecha, claro, la ligaron los que estaban con las mesitas de los cambistas, pero claro, en sí el texto bíblico, ¿no? O sea, lo que tiene que estar a favor de cuidado de los y las más necesitados, termina siendo una cueva de ladrones. Y ahí está. Entonces, este ir hacia Jerusalén también tiene que ver con una cuestión que tal vez uno esperaría si sigue la gesta macabea, la cuestión más litúrgica, pero el libro de los Macabeos señala que el tema de la cuestión del cuidado de la gente de manera integral no puede estar fuera. Y Jesús no empieza una discusión sobre cuántas velas, cuánto incienso, cuántas cosas, sino va a pasar por este otro texto después. Es decir, la casa de oración, que nosotros y nosotras hemos hecho de la oración un recortecito de algo que tiene que ver con un diálogo con Dios, algo muy encerrado probablemente, en la época la idea es que la oración y la vida cotidiana están tan íntimamente interrelacionados que tiene que ver también con la práctica cotidiana. Nosotros hemos roto eso. Hemos separado la oración de la ética. En cambio, en estos textos más antiguos está integrado. Por eso, el tema de la oración en el templo está como tergiversado en tanto en cuanto es una cueva de ladrones, va a decir. Claro, uno puede decir, bueno, es un problema de la época. Bueno, y entonces uno dice, cuidado, cuidado, porque a ver dónde estamos nosotros y nosotras hoy con todo esto, ¿no? Uno de nuestros problemas graves es haber roto estas cosas. Es decir, bueno, no, yo oro. Entonces, bueno, sí, claro, en nuestras tradiciones tiene que ver con esa relación vertical
con una idea de que Dios está arriba y nosotros y nosotras abajo. Bueno, hoy en día, por ahí nuestra mirada de la comprensión del universo en el cual estamos es distinta, pero bueno, sigue, como idea sigue funcionando. Pero claro, esto que por ahí nos decían de chiquitas, chiquitos en la escuelita dominical, que sigue siendo tan valioso como siempre, es decir, nos decían cuando éramos chiquitos, la cruz tiene dos palitos. La vertical tiene que ver con nuestro diálogo con Dios y la horizontal tiene que ver con cómo nos manejamos con nuestros semejantes. Eh, es una imagen chiquitita, muy sencillita, pero ahí justamente es donde está toda la fe cristiana. Entonces una imagen que uno dice muy sencilla, pero que si la tenemos en cuenta sigue funcionando. O sea, son cosas que podemos traer de los pasados lejanos y sigue hoy estando. ¿Qué pasa con este acercamiento de Jesús donde es aclamado posiblemente por este grupo de gente? Discípulos acá se usa de una manera amplia, que posiblemente son, entre comillas, las y los de afuera, Galileos o gente, no es tan lejos todo eso, que han venido siguiendo el recorrido de Jesús con las enseñanzas, parábolas, milagros y cosas que han ocurrido, porque eso es lo que refieren, es lo que han visto. Y hacen, para quienes les gusta un poco más los detalles pequeños, traen la inversión del texto navideño. Los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas, luz para Dios en lo alto, ¿no? Gloria a Dios, gloria es luz, luz para Dios en lo alto. En la tierra paz, fíjense que acá dice paz, en Coelis, en el cielo, en las alturas, como quieran traducirlo. Y en el canto de los ángeles tenemos como los tres elementos, que el evento del nacimiento del Mesías es que Dios es iluminado en lo alto, gloria a Dios en las alturas, dicen los ángeles, luz para Dios en lo alto, en la tierra paz, y paz es la integralidad de aquello que hace a la vida. Cuando la comunidad judía utiliza la palabra bellísima, shalom, no es simplemente que te vaya bien, es mucho más profundo e integral. Entonces decir paz, que a veces para nosotros paz es como que no se estén matando a golpes, ya con eso es suficiente. No, es mucho más profundo, es ir a la profundidad de la cosa. Y en la época había una cuestión de que eh, la paz se había retirado de todos lados. Entonces, decir paz en el cielo tiene que ver con esta relación buena desde lo sagrado para con el mundo humano. O sea, están recuperando un poco esto, y claro, es tradición de Lucas, todo. Pero acá dicen, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, hay cuestión davídica y por supuesto en el cielo y gloria en las alturas. Recuerda el canto de los ángeles. Gloria es luz en lo alto y que haya paz también. Es decir, una búsqueda de que, bueno, en la realeza, claro, lo buscan dentro de estructuras conocidas. Y ahí es donde a algunos fariseos no les gusta el tema y empiezan. Y aparece esto que, bueno, posiblemente hay alguna cita ahí, no está tan directa, pero está Habacuc aquí detrás, aunque no hay cita directa. Dice, bueno, que haga callar a la gente, maestro, reprende a tus discípulos, o sea, pon orden, 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 dicen. Esto es un desorden. Y pero él les respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Posiblemente una referencia al Habacuc, donde las vigas y las piedras van a reclamar que las cosas se corrijan, ¿no? La idea de que la casa, como más allá de lo físico, sino la casa como el espacio donde habita lo humano, también reclama. Eh, Nosotros y nosotras lo vamos a leer de manera un poco más amplia porque estamos entrando en la Semana Santa, entonces no nos quedamos aquí.
La multitud lo aclama como rey y dentro de unos pocos días, otra multitud, porque a veces decimos, bueno, no, el pueblo dice una cosa, después dice otra, bueno, eso es una cosa que no condice con el texto bíblico, porque en la época, para la celebración de la Pascua, la ciudad de Jerusalén se cerraba. O sea que los que van a estar en la otra plaza, en el viernes, ahí, esos son los de la propia ciudad, no son estos de acá afuera. Entonces hay que poder leer eso también, ¿no? Bueno, hay como dos grupos que aparecen acá. Aquellos y aquellas que son los de los bordes, que lo aclaman como rey porque han visto todo esto que pasa, dentro de sus límites. No pidamos más. Y los otros y otras que son los que están, los de adentro, los de la ciudad, que tienen sus intereses. Más allá de que por ahí depende de las lecturas de los textos, es donde dice, bueno, es acá, es acá. Ahí uno puede ir leyendo que también esto de la cuestión de los medios de época, dices, bueno, o sea, en los que están ahí cuando aparece Pilato, especialmente el relato más mateano y todo, bueno, ahí dice, bueno, estaban los infiltrados que decían, no, pidan por Barrabás, pidan por Barrabás. Inclusive hay una tradición de un texto más secundario que pone, hay que buscarlo, qué sé yo qué código es, pero qué códice, no código, donde aparece que el nombre de pila de Barrabás era Jesús también, había dos Jesuses ahí. Eso podemos buscarlo todavía. No, esta semana no lo hice, fue una semana con muchas cosas, pero bueno, leyendo esto dentro de lo grande, tenemos como estos dos espacios y en el medio, entre los dos, está el texto que no vamos a llegar a leer porque está el texto largo de la Pasión y nosotros leímos el texto corto, que es donde el templo, que para la lectura cristiana posterior va a decir, bueno, somos de Dios, como dice uno de los viejos himnos del himnario rojo, del templo ya somos nosotros el templo de piedras vivas fundado, donde la gracia bautismal por fe nos hace sus hijos e hijas, diríamos hoy en día, para que todo, solo dos o tres estén unánimes en el amén, dignas de estar con su gracia, ¿no? Nuestros antiguos himnos, Grundtvig, himnos dinamarqueses antiguos, donde toda esta estructura se traslada luego a la comunidad. Hemos entrado en la semana de los 8 días, la Semana Santa, con estas particularidades lucanas que hemos leído, donde, bueno, no hay entrada a Jerusalén, no hay palmas y ramas de olivos y esas cosas, no hay nada de eso, es algo mucho más acotadito, ocurre en un pueblito ahí que es Betfagé y Betania, donde Jesús era conocido porque ahí están María, Marta, Lázaro, viven ahí, y es un pueblito diminuto. O sea, la parte que muchas veces le asignamos de lo milagroso y todo que está, tal vez es mucho más sencillo y que cuando fueron y dijeron el Señor lo necesita, todos sabían a quién se refería, ¿no? O sea, no hay una cosa muy extraña, pero donde realmente está es esta preparación, donde está la tensión de la entrada a la Semana Santa, donde hay algunos y algunas que ven aquí al rey esperado, que es el liberador, el sanador, el salvador, porque en griego es la misma palabra, zozo, la que sirve para todo. Para nosotros y nosotros es complicado porque tenemos más palabras, pero en el griego no hay problema con eso. Y los otros que quieren seguir con el negocio que tienen montado, ¿no? Y bueno, también eh, uno puede hacerlo de manera condenatoria, pero bueno, todo el mundo quiere vivir también. Entonces, bueno, como todo el mundo quiere vivir, la cuestión es cómo. Y ese es el punto donde entramos a la Semana Santa. Señor nos guarde en esta semana que comienza, en este caminar donde vamos a llegar, bueno, ahí podemos después debatir si el culto comunante es la Pascua o es el Viernes Santo. Miradas diversas que podemos tener en esto, que lo vamos a ir desarrollando en nuestros próximos encuentros, nuestros próximos momentos de oración. El Señor nos guarde en esta semana. Amén.
vivan los corazones, cerca está la salvación. El tiempo ya madurado, es la hora del Señor. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Sin ti la gente perece por el hambre y la presión. Sin ti los pueblos se hunden en la guerra y la ambición. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Tú eres nuestra esperanza, eres vida y verdad, libertador de los pobres, mensajero de la paz. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Tu reino ya está muy cerca, con nosotros Dios está.